Desde hace ya 4 décadas, el templo de Devot se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de la ciudad de Madrid. ¿Pero qué hace un templo egipcio en la capital de España? ¿Cómo y por qué se trajo hasta aquí? ¿De qué época es y a qué dioses estaba dedicado? Bien, pues estas preguntas y algunas más son las que vamos a responder en este vídeo. Comenzamos. Veréis, si habéis leído algo acerca de la historia del antiguo Egipto, sabréis de la importancia que la crecida del río Nilo tenía para ellos, hasta el punto de organizar su ritmo de vida en base a este acontecimiento periódico. Como curiosidad os diré que los antiguos egipcios dividían el calendario en 3 estaciones de 4 meses cada una: inundación, siembra y recogida. Este calendario es conocido como calendario civil egipcio, del que en cierta forma deriva el nuestro actual. Durante la crecida del Nilo se inundaban los márgenes del río con un limo de color negro que incluso daba nombre al país, al que se le conocía como Kemet, o país de la Tierra Negra. Dependiendo del tamaño de la crecida incluso se calculaban los impuestos a pagar por la población. Bien, pues lejos de la creencia popular de que el Nilo se desbordaba cada año, como si de un reloj suizo se tratase, lo cierto es que se tiene constancia histórica de periodos en los que ésta no llegaba o lo hacía de forma insuficiente, creando enormes problemas para la población egipcia, tanto de hambruna como de plagas y enfermedades. Incluso se cree que pudieron tener mucho que ver con la caída del Imperio Antiguo. Esto era entendible hace 2, 3 o 4.000 años, pero no en la era moderna, de forma que a finales del siglo XIX se comenzó la construcción de la que sería la primera presa de Asuán. Esta ayudaría a regular el cauce del Nilo a su llegada a Egipto. El problema es que el embalse resultante empezó a cubrir los templos más cercanos a los márgenes del río, de forma que estos se encontraban bajo las aguas del Nilo hasta 9 meses al año. Esto se convirtió en un problema grave de destrucción de patrimonio con las posteriores ampliaciones de la primera presa. Finalmente, en el año 1959, el gobierno del presidente egipcio Nasser decidió la construcción de una segunda presa mucho mayor que solucionaría de forma definitiva el problema hídrico del país. Pero de aquí surgiría un nuevo problema. Esta presa generaría un embalse que terminaría por sepultar los templos antes mencionados, además de otros de mayor importancia, como son los templos de Abu Simbel y Philae. Esto hace que en el año 1960 la UNESCO decida hacer un llamamiento a la comunidad internacional solicitando ayuda. Muchos fueron los países que acudieron al llamamiento, entre ellos, por supuesto, estaba España. Los trabajos consistían en desmontar piedra por piedra cada uno de estos templos y desplazarlos a lugares fuera del alcance de las aguas y volver a montarlos allí. Esto es todo una proeza técnica en el caso de los templos más grandes, como es el caso de Abu Simbel. Pues sería en agradecimiento por la ayuda prestada para salvaguardar el patrimonio egipcio que el gobierno de Egipto decide donar el templo de Devot a España. Este es uno de los 4 templos que fueron donados a España, como ya hemos comentado, Holanda, Italia y Estados Unidos. Unas investigaciones recientes han sacado a la luz que quizá no fuese una donación al uso, ya que pudo haber algún tipo de contraprestación económica por parte de cada país. Sea como fuere, el templo fue desmontado y enviado a España en el año 1970, y en 1972 sería inaugurado por el entonces alcalde de Madrid, Arias Navarro. Explicado todo esto, hablemos de quién lo construyó y a qué dios estaba dedicado. Pero para que os hagáis una idea, con sus 2200 años de antigüedad, es curiosamente el monumento visitable más antiguo de Madrid. Su construcción se atribuye al rey cusita Hasalamani, del que apenas hay un par de referencias fuera de este templo, o incluso al faraón egipcio Ptolomeo IV. Para que podáis entender esto, os contaré que Egipto no siempre tuvo la misma extensión geográfica que hoy le atribuimos.
El país durante siglos tuvo distintas extensiones debido a las guerras de conquista. Las más importantes fueron históricamente hacia el sur. Casi durante toda su historia, Egipto dominó la tierra del Nilo hasta la primera catarata, donde podría decirse que comienza Nubia, llegando incluso hasta más al sur durante los reinados de los faraones más poderosos. Nubia era la mina de oro de Egipto, de ahí la importancia estratégica de esta nación. La principal diferencia con Egipto es que a partir de Nubia, esta incluida, la población pasa a ser de raza negra. Durante siglos, estos territorios dominados por Egipto tendían a tener revueltas al mínimo signo de debilidad del faraón de turno. Esto propició que con el deterioro de las dinastías a lo largo del primer milenio a.C. se propiciara el fortalecimiento del reino de Kush, del que el mencionado Adja-Salamani era su rey. Sabemos que muchos de los gobernantes y reyes de Nubia en época egipcia eran criados en la corte del faraón. Esto y la ocupación durante siglos provocó la penetración de los dioses del panteón egipcio, además de la arquitectura religiosa y la cultura. Un día os traeré un vídeo hablando sobre las reinas de Meroe y las fabulosas pirámides que se encuentran hoy en el actual país de Sudán. Quizá por esto sean mucho más desconocidas. El templo estaba consagrado al dios Amón, el oculto como era conocido en época faraónica. Este dios, procedente de Tebas, ganó fuerza a partir del Imperio Medio hasta el punto de desplazar a Osiris como deidad más importante. Sus sacerdotes y sus templos llegaron a ser tan poderosos que incluso rivalizaron con los propios faraones. El templo seguía la arquitectura tradicional egipcia, con la particularidad de tener 3 pilonos de los que hoy solo nos quedan los pórticos. Este también conserva algunos relieves en su interior que atestiguan la historia del mismo, desde el ya mencionado Adja-Salamani y Ptolomeo IV, pasando por la época de dominación romana, hasta grafitis de época cristiana, musulmana y época moderna. Conserva también una nave destinada a albergar la estatua del dios Amón, tallada en un solo bloque de granito. El templo formaba parte de un conjunto mayor creado alrededor del templo de Philae, consagrado a la diosa Isis, y que en época ptolemaica era el de mayor importancia en la zona. Un inciso. Conocemos como dinastía ptolemaica la que gobernó Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, quien tras su conquista de Egipto nombró gobernador a Ptolomeo, y éste a la muerte de su rey decidió coronarse faraón, y empezó con él la dinastía ptolemaica que acabaría con la famosísima Cleopatra VII. El templo se encuentra en buen estado de conservación, pero lo cierto es que debido a la construcción de este en arenisca se está empezando a erosionar debido a las lluvias de la capital madrileña, lluvias que no tenía, al menos en tanta intensidad y frecuencia, en el país de procedencia. Si tenéis posibilidad de visitarlo, no dejéis de hacerlo, pues es una oportunidad única de visitar un auténtico templo egipcio sin salir de España, siendo además la visita gratuita a su interior. Aquí dejo el vídeo por hoy, espero que os haya gustado. Dejad un like y comentad. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.